la mota. Clío es una de las 9 musas a las que los griegos veneraban, hija, como todas las demás, de Zeus y Mnemósine. En una cultura patriarcal como lo fue la de la Grecia clásica, Zeus era el padre de los dioses y de los hombres, aunque tan solo de algunos lo era de forma literal. Era hijo de Crono, titán y dios del tiempo, que a su vez era hijo de Urano, el cielo, y Gea, la tierra. Para gobernar el mundo en lugar de su padre y con ayuda de su madre, le seccionó los genitales a éste y los arrojó al mar, de donde emergió una espuma de la que nació Afrodita, imagen que evocaría Botticelli en su obra renacentista El nacimiento de Venus, de finales del siglo XV. Como si un ser sin testículos ya no pudiera gobernar, Urano fue destronado y su lugar lo ocupó Crono, a quien su padre llamó Titán, que según Hesíodo significa el que abusa. Para acabar de asegurarse el trono, Crono encerró en el Tártaro, un profundo abismo usado como mazmorra, a los hecatónquiros, gigantes de 100 brazos y 50 cabezas, y a los cíclopes, una raza de gigantes con un solo ojo en mitad de la frente, como el famoso Polifermo al que se enfrentaría Ulises en la Odisea de Homero. Pero Crono pronto supo que su destino iba a ser muy similar al de su padre. De su unión con Rea nacería un vástago que terminaría por deshacerse de él y ocupar su trono. Así que Crono decidió comerse uno a uno todos los hijos que paría Rea: Demeter, Hera, Hades, Hestia y Poseidón. Francisco de Goya inmortalizaría la imagen en su Saturno devorando a su hijo, obra romántica del siglo XIX. Harta de perder criaturas, Rea le pidió a Gea que le ayudara a arguir un plan para vengar a sus hijos devorados por el cruel Crono. Entonces Rea quedó encinta de nuevo y al parir, en lugar de entregarle al padre la criatura, envolvió una roca en pañales que éste, confiado, se tragó sin pensar. Rea crió a Zeus, el hijo que Crono nunca llegó a devorar, en la isla de Creta, y cuando éste fue mayor, lo instó a matar a su padre y vengar a sus hermanos. Hay varias leyendas que narran cómo Zeus sacó del vientre de su padre a sus hermanos. Algunas cuentan que le rajó el estómago y los sacó uno por uno, y en otras que Rea le facilitó un veneno para obligar al padre a regurgitar a las criaturas. Tras liberar a sus hermanos, Zeus liberó también a los hecatónquiros y a los cíclopes del Tártaro, quienes fabricaron para él los rayos, el tridente para Poseidón y el casco de invisibilidad para Hades. En una guerra que los griegos bautizaron como Titanomaquia, Zeus y sus hermanos se enfrentaron a los titanes, a quienes vencieron y encerraron en el Tártaro. Una vez Zeus se había coronado como rey del Olimpo, tuvo innumerables aventuras extramatrimoniales que, sumadas a las relaciones con su esposa y hermana Hera, darían a luz al grueso de la mitología clásica. Haría falta un programa especial para enumerar todas las relaciones sexuales que tuvo el promiscuo Zeus, pero para abreviar comentaré solo algunos ejemplos. Con Metis, hija de Océano, engendró a Atenea, diosa de la guerra. Con Temis, hija de Urano, es decir, su tía, tuvo a las Horas, diosas del orden y la naturaleza, cuyo nombre evolucionaría en la palabra que usamos para definir el tiempo aún hoy en día. También con su tía Temis engendró a las Moiras, 3 hermanas que se convirtieron en las encargadas de manejar el hilo de la vida de los mortales, hilo que cortaban con grandes tijeras cuando la vida de éste había llegado a su fin. Con Eurónime, hija de Océano, engendró a las Gracias, aquellas que Rubens plasmaría en una obra barroca en el siglo XVII, que no eran otras que Aglaya la belleza, Eufrósine el júbilo y Talía la abundancia. De su encuentro con Leto, hija del titán Ceo, nacieron Apolo, dios de las artes y la razón, y Artemisa, diosa de la caza. De su matrimonio con Hera nacieron, entre otros, Ares, dios de la guerra, y Hefesto, dios de la forja y el fuego. Con Éstige, hija de Océano, engendró a Perséfone, futura reina del inframundo. Con una mortal engendró al semidios Heracles, el Hércules romano.
Con Dánae, hija del rey de Argos, engendró a Perseo, quien más adelante mataría a Medusa, y en fin, padre de Pan, de Dioniso, de Minos, de Cástor, de Pólux o Helena de Troya, entre otros muchos. Mnemósine, por su parte, era una titánide hermana de Crono, personificación de la memoria. Se dice que su sobrino Zeus se hizo pasar por pastor para acercársele y que yació durante 9 noches seguidas con ella, de cuya unión nacieron 9 hermosas jóvenes. Estas 9 muchachas fueron Euterpe, musa de la música; Talía, musa de la poesía bucólica y del teatro, la que inspiraba la comedia; Melpómene, musa también del teatro, la que inspiraba la tragedia; Terpsícore, musa de la danza; Erató, musa de la poesía amorosa; Polimnia, musa de la geometría o de la retórica; Urania, musa de la astrología y la astronomía; y Calíope, musa de la poesía épica y la elocuencia. Clío, la que nos reúne hoy aquí, era la musa de la historia y también del canto épico según la tradición. Clío fue la madre de Jacinto, un hermoso príncipe espartano que despertó el deseo de la Aeda Tamiris, el que se dice que fue el primer hombre en amar a otro hombre. Los Aedas eran los cantautores de la Grecia arcaica, una suerte de poeta que se apoyaba en una cítara para recitar sus versos. Pero Apolo también estaba enamorado del bello Jacinto, así que urdió una estratagema para librarse de Tamiris. Cuando oyó a este jactarse de que podía superar en canto a las mismísimas musas, Apolo lo delató frente a estas, que le privaron de la voz, la vista y la memoria. Pero tan y tan bello era el bello Jacinto que Bóreas, dios del viento del norte, de donde proviene nuestra palabra boreal que usamos para definir precisamente el norte, también se enamoró del joven, y un día en que éste jugaba con Apolo, que le enseñaba a lanzar el disco, Bóreas sopló muerto de celos e hizo que el disco le abriera el cráneo a Jacinto. Apolo lo cogió en brazos y de la sangre del bello Jacinto brotó en el suelo una flor que adquirió su mismo nombre. Como para cualquiera de las artes citadas anteriormente, se dice que los artistas clamaban en voz alta permiso y ayuda a las musas, hijas de la memoria, no lo olvidemos, para desarrollar su arte. De ahí el nombre de este programa, Ars et Clio, el arte de Clio, a quien clamaré, en silencio eso sí, antes de recitar cada 15 días las efemérides a un micrófono. Permítanme que me presente aunque ya lleve un rato susurrándoles al oído. Los que me conocen como Mike Lamota, el impostor. Se podría decir que humanista, músico y escritor. ¿Por qué no? Desde este pequeño estudio radiofónico que he montado en una de las habitaciones de este humilde ático del centro de Vic, en Lausetania, les relataré cada 15 días las efemérides que encuentre más interesantes en relación únicamente a mis propios gustos. El tiempo de los acontecimientos, como decía el historiador Fernand Braudel, es el más conocido y, sin embargo, el menos importante para entender la historia. Este tipo diferenciaba entre 3 tiempos distintos: el de los acontecimientos, por ejemplo, el día que Odoacro, rey de los Érulos, depuso al último emperador del Imperio Romano de Occidente, Rómulo Augusto; el tiempo medio, la serie o suma de acontecimientos mediante los cuales los bárbaros cruzaron las fronteras del imperio; o el tiempo largo, es decir, el tiempo geográfico, las condiciones ambientales y culturales que llevaron a una serie de grupos humanos a ocupar un lugar u otro del territorio y a desarrollar una historia determinada. Dice Braudel que el de los acontecimientos es el menos importante para entender la historia, pero es el más jugoso, y conocer lo que sucedió en la historia tal día como hoy puede resultar suficientemente estimulante como para despertar cierta curiosidad. Si algo de esto sucediera, este humilde cuentacuentos, este modesto Aeda posmoderno, se daría felizmente con un canto en los dientes. Así que les espero cada día 1 y cada día 15 en Ars et Clio. Salve omnes.